Son la 1:20, son la 1:20 de la tarde y lo anunciado, ya estamos con Alfredo Torres para analizar la encuesta que apareció en el diario El Comercio y revela la intención de voto sobre algunos candidatos presidenciales. Y lo que decíamos es que es importante esta encuesta porque tal vez, me parece, y me corregirá Alfredo, que es la primera que se hace cuando las candidaturas ya están definidas. Alfredo, querido, ¿cómo estás? Hola, Patricia. En realidad yo creo que todavía deberíamos hablar de precandidaturas, porque en algunos partidos va a haber elecciones internas, ¿no? Entonces, todavía esta lista que hemos presentado incluye en algunos casos, por ejemplo, en la Acción Popular, 2 nombres, o 3, porque no sabemos finalmente quién va a ser el candidato de ese partido, ¿no? De acuerdo. En el caso de Acción Popular, por ejemplo, están 2 nombres, ¿no? Sí, efectivamente, y con intención de voto similar, ¿no? Es el caso de Alfredo Barnechea y Johnny Lescano. Ahora, Alfredo, te quería comentar la evolución de algunos ya candidatos que han estado midiendo de manera constante en los últimos meses. George Forsyth se mantiene, digamos, liderando la encuesta con 19%, pero vemos en realidad que cae en los últimos meses de un 25 a un 19%. Lo mismo con Urresti, el margen es mucho menor, pero igual cae de 9 a 7. La que se mantiene es Keiko, con 7. Sí. Ese es un fenómeno habitual porque en las primeras encuestas en una campaña, los nombres más conocidos y que a su vez no tienen demasiados anticuerpos, digamos el caso de José, por ejemplo, son los que las personas mencionan casi por facilidad, ¿no? En cambio, conforme arranca la campaña, empiezan a aparecer otros nombres y ahí empiezan a haber movimientos. Este mes, por ejemplo, sube 1 punto, 2 puntos, ¿no? Verónica Mendoza, Acuña, Guzmán, De Soto, etcétera, y eso lo hacen a costa del favorito. Es un proceso habitual. Lo que vemos todavía, sin embargo, es que hay una gran brecha entre el puntero, el George Forsyth, y el pelotón que viene detrás, ¿no? No sería primera vez, y no con esto quiero hacer de ave de mal agüero, ni mucho menos, que el candidato que encabeza las encuestas va perdiendo votos considerablemente hasta conforme se van acercando las elecciones. Porque, a ver, corrígeme, ¿cuál es el fenómeno ahí, Alfredo? Corrígeme si me equivoco. Es una persona que probablemente la gente le tiene simpatía, pero una vez que tiene más exposición, o que tienen más exposición los demás candidatos, el tablero se empieza a mover, ¿no? Así es, ese es el gran desafío de la campaña, ¿no? Ha pasado en otras elecciones, por ejemplo, Valentín Paniagua, que dejó una gran imagen como presidente, sin embargo, a la hora de la campaña electoral en la que participó, fue perdiendo respaldo y terminó en 5º lugar. Lo mismo pasó con Luis Castañeda, que también arrancó bien, ¿no? Había sido alcalde de Lima 2 veces y luego fue perdiendo apoyo. Pero no ha pasado otras veces, ¿no? En otros casos, Toledo, por ejemplo, en su momento, García, etcétera, la propia Keiko han tenido una mayor continuidad en su respaldo. Así que no podemos aseverar que Forsyth va a seguir cayendo, podría perfectamente mantenerse en el primer lugar, ya dependerá de su campaña, ¿no? Ahora, caras que llamen la atención, caras nuevas que llamen la atención en esta encuesta en particular, Alfredo. No sé si la del presidente Ollanta Humala, que tiene 2%, pero ya empieza a aparecer. No sé si Hernando de Soto. Bueno, caras nuevas, relativamente hablando, sería De Soto, que nunca ha sido candidato presidencial, no el caso de Humala. Vamos a ver, todavía es temprano, como decíamos, las campañas no han empezado realmente todavía. La mayor cara nueva en realidad es la de Forsyth, ¿no? En realidad los otros nombres que aparecen, y en alguna medida la de Urresti, porque Urresti ha sido candidato a la alcaldía, no llegó a ser candidato a la presidencia. Los otros nombres que aparecen después son gente que ya ha tenido una candidatura presidencial, como Keiko Fujimori, César Acuña, el propio Julio Guzmán, ¿no? Y Verónica Mendoza, por supuesto, que esa es la que quedó tercera en las elecciones últimas. Por lo tanto, en principio es un buen punto de partida, como el caso de Keiko, que ganó la primera vuelta y quedó segunda en la segunda vuelta, ¿no? De acuerdo, Alfredo. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, la candidatura partida o el voto partido entre Alfredo Barnechea y Johnny Lescano, a los que se les atribuye a cada uno un 3%? ¿Podríamos decir que hay un 6% dispuesto a votar por Acción Popular o esa no es una conclusión válida? Probablemente hay un 5%, digamos, ¿no? Y hay uno más que entra por simpatías personales de uno u otro candidato, ¿no? Pero sí, Acción Popular es un partido que en principio
debería pasar la valla, ¿no? Lo ha hecho con una buena votación en las últimas sesiones parlamentarias. Y va a ser muy interesante, además, la experiencia de una elección interna con varios candidatos, porque entiendo que son 4. Es una forma de ir haciendo democracia, ¿no? A ver cómo funcionan las internas en los partidos. Así es, así como es interesante la posición de la señora Lizarra, que le puede pelear la candidatura al señor Guzmán. Hay gente que lo ve como producto de una crisis y los podríamos ver como una manera de que se vayan afianzando los partidos también, ¿no? Sí, yo creo que son procesos positivos. Es una lástima que estemos pasando por este proceso en medio de la pandemia y de manera un poco apresurada. Los propios partidos están en unas situaciones complicadas de armar sus planchas para las vicepresidencias. Aparentemente la decisión es crítica porque una vez ya establecida la plancha y ganar la elección interna con esa plancha no se puede cambiar después. Entonces estamos adelantando el proceso de definir las planchas que iba a ser, digamos, a principios de enero, prácticamente a la próxima semana, ¿no? Entonces vamos a ver una campaña un poco más adelantada desde ese punto de vista que otras en cuanto a la definición de las opciones. Probablemente ya para la próxima encuesta, la de noviembre, ahí sí vamos a tener a un candidato por cada partido y a su vez definidas sus vicepresidencias. Y ahí, Alfredo, ¿es posible que este voto entre blancos, viciados y los que no precisan, que actualmente llega a un 30%, se vaya reduciendo mucho más en la de noviembre? No sé si en la de noviembre, pero eventualmente va a irse reduciendo conforme se conozca más a los candidatos y algunos despierten simpatías entre este sector de indecisos o de gente, digamos, desafecta o alejada de la política, ¿no? Sí creo que eso es lo que tendría que ir pasando conforme tengamos definiciones más claras y empiecen realmente las campañas, ¿no? De acuerdo con los sondeos que están haciendo, ¿está pesando el nombre? Porque hay demasiados partidos que la gente no ubica, ¿no es cierto? Sí, hemos tenido que hacer nosotros y otras agencias las encuestas con los nombres de los candidatos, porque los partidos a veces ni los propios candidatos los recuerdan con claridad, ¿no? Como hemos visto a uno recientemente. En fin, cuando se produzca ya la definición de candidatos por partido, creo que lo más prudente va a ser hacer la pregunta de esa manera, ¿no? Partido y candidato, que es como ocurre el día de las elecciones, ¿no? Así está la célula de votación. Claro. Listo, Alfredo, muchas gracias. Hemos conversado con Alfredo Torres. Perdón, Pati, perdón. Sí, solo quería hacer una pregunta cortita, y es que, Alfredo, esta va a ser una campaña difícil dadas las circunstancias de inmovilidad, en fin, no se pueden hacer mítines, la aparición probablemente en medios de comunicación de los candidatos sea importante, pero, por ejemplo, tenemos algunas ventajas. Daniel Urresti va a seguir siendo congresista y hay personajes Daniel Urresti, sobre todo, cuya posición actual los coloca más en vitrina que otros. ¿Eso crees que pueda afectar la campaña? Bueno, afecta para bien y para mal, ¿no? Porque también el Congreso no necesariamente es una buena vitrina, ¿no? También va a tener la vitrina del proceso judicial que se sigue en su contra, que tampoco creo que lo ayude, ¿no? Por otro lado, sí veo candidatos jóvenes como Force, por ejemplo, recorriendo el país. No creo que se quede frente a una pantalla, como quizás prefieran hacerlo candidatos de más edad, ¿no? Entonces, de todas maneras, es una campaña muy diferente a las anteriores. Sabemos todos que va a ser explosiva en redes sociales, pero no descartaría que, aunque no haya mítines, sí veamos a algunos candidatos recorriendo las calles. ¿Será un error confiarse en la fuerza de redes sociales, dado que no tienen una penetración tan grande en ciertas regiones de nuestro país? Bueno, pero ha crecido muchísimo, gracias en parte a la pandemia. Hoy día muchísima gente cuenta con un teléfono inteligente, a través del cual llega a redes o por lo menos al WhatsApp con amigos y familiares, ¿no? Entonces, sí va a circular mucha información y lo que es peor, también van a circular muchas mentiras, ¿no? Entonces, las campañas negativas también van a tener un rol que jugar y ahí la prensa va a tener también la gran tarea de separar la paja del trigo, ¿no? Muy bien, Alfredo. Tenemos todos un montón de trabajo entonces. Muchísimas gracias, por haber estado con nosotros y seguiremos atentos a las encuestas de Ipsos. Muchísimas gracias, Alfredo Torres, por haber estado con nosotros. ¿Nos vamos a una pausa, Omar? ¿Qué dices? Sí, 1:30, una pausa. Venimos con más aquí en la Rotativa del Aire.